Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal donde hablo con personas relacionadas con el mundo de las artes, con el objetivo un poco pues de visibilizar distintos proyectos que hay ahora mismo, aprender de la experiencia de las personas que realmente están trabajando y un poco pues construir puentes entre aquellos como yo que todavía estamos empezando y esas personas pues que ya tienen una carrera en sí misma. Y hoy traigo una entrevista que va a ser muy interesante porque voy a hablar de un espacio, de una sala de teatro que seguro que muchos ya conocéis, que sobre todo si vivís en Madrid o en España, seguro que os suena y que además creo que es un proyecto que está liderando, por así decirlo, pues bueno, las nuevas maneras de generar teatro y de generar un espacio creativo de una manera más igualitaria y más consciente con el medio ambiente y con la comunidad. Así que bueno, pues sin más dilación, doy la bienvenida a Ana Belén Santiago y a Ana Camacho de Teatro del Barrio. Y bueno, siempre antes de empezar a preguntaros sobre vuestros roles y el teatro y tal, siempre me gusta preguntar a los invitados con qué género prefieren que los trate, si masculino, femenino, neutro, etcétera. Yo con femenino, de persona me gusta. Sí, la misma idea. Yo también, femenino. Vale. Pues bueno, si os parece empezar un poco, bueno, pues contando qué es Teatro del Barrio y también cuál es vuestro rol dentro del proyecto y tal. Pues bueno, el Teatro del Barrio es una sala de las que se denominan teatro alternativo de Madrid, que nace en diciembre de 2013, o sea que estamos ya cerca de la década, que casi podría ser la mayoría de edad, ¿no? En los proyectos culturales que tienen como los gatos, vidas más cortas que las personas normalmente. Y bueno, es una sala en la que buscamos acercar a la ciudadanía lo que el sector, el tejido creativo, principalmente las artes escénicas entendidas de manera muy amplia, el teatro, la danza, la performance, poesía, música y otros géneros más híbridos, pues lo que este tejido artístico piensa sobre nuestro tiempo contemporáneo y sobre un pasado que quizás es necesario revisar tal y como nos lo han contado, pero también, y muy importante, sobre cómo imaginan el construir en común futuros posibles, ¿no? Del teatro es la imaginación una de sus patas fundamentales y de lo político la imaginación es casi lamentablemente una asignatura pendiente, ¿no? Pero que nos gusta tener. Es político un poco el género, no el género, nuestra línea de trabajo es un teatro político que la contemporaneidad, ya bien entrado el siglo XXI, lo entendemos de una manera más abierta que el tradicional concepto de teatro político, ¿no? Asociado más al vínculo socialista, comunista o a la lucha del proletariado. Y lo entendemos más como lo político, como todo lo que tejemos en comunidad, cómo construimos nuestras relaciones, cómo se establecen y se analizan las relaciones de poder y sobre todo eso, esas oportunidades de organizarnos de otra manera. Entonces invitamos a estas artistas a que lo cuenten desde el lenguaje teatral al público, pero somos mucho más. Ana, que es la gerente y es una de las personas que fundó este teatro hace ya 9 años, pues os puede contar qué más cosas hacemos aparte de ser un teatro como tal. Bueno, yo creo que me has respondido mucho cuál es tu rol dentro de la... No sé si igual lo quieres recuperar. Bueno, soy la directora artística o la programadora del teatro. Hola, yo soy Ana, soy la gerente y como dice Ana, estoy aquí desde el principio, desde que abrimos en diciembre del 2013. Y como contaba Ana, en el teatro, además de teatro, puramente dicho, y con las características que ha descrito Ana, tenemos más actividades, tenemos, bueno, hasta que llegó la pandemia que nos lo cortó y estamos intentando recuperarlo, teníamos la Universidad del Barrio, que son diferentes agentes, profesores universitarios, profesoras, bueno, gente que tiene cosas que contar, otros discursos que los que nos suelen contar, ¿no? Y entonces, bueno, pues teníamos espacio para hacerlo.
Y luego tenemos los marcos ciudadanos o las actividades que son también un espacio que cedemos a diferentes asociaciones, grupos, lo que sea, que también necesitan un espacio donde tener un pequeño altavoz, donde contar pues esas realidades, esas cosas concretas, ¿no?, que nos quieren contar. Y teníamos también la noche de baile, que también la perdimos con la pandemia y estamos buscando la manera de recuperarla, que es un espacio gratuito donde teníamos una orquesta de unos músicos y músicas generalmente de muy alta calidad que nos hacían una especie de charanga, por decirlo así de alguna manera, con entrada gratuita también, porque creemos que bueno, otra forma de luchar contra las cosas que no nos gustan, como se hacen, es con la risa, la diversión y el baile. Y bueno, creo que no sé si hemos respondido a tu pregunta, nos hemos excedido demasiado. No, está muy bien, muy bien. Y bueno, también os quería preguntar un poco de dónde nace este proyecto, que creo que tú, Ana, pues si has estado desde el principio podrás contar un poco, porque viendo la página y viendo la forma de organización y todo, es un proyecto muy distinto a ningún otro teatro que yo haya visto en España ahora mismo. Entonces, bueno, es un poco como de dónde nace y cómo se organiza para la gente que igual no lo sepa. Pues este espacio nace de un deseo, diría yo, de Alberto San Juan, que llevaba tiempo, antes de abrir este teatro, como queriendo tener un espacio donde hacer cosas con libertad. Hacer un poco pues, lo que a él y a su entorno le apetecía hacer, ¿no? Programar, hablar sobre temas, etcétera, ¿no? Cuando de repente en plena crisis este teatro, el dueño decide que lo quiere alquilar, se lo ofrece a él y él pues intenta encontrar la manera para hacerlo. Y entre varias personas acabamos convenciéndole de que el contenido tenía que estar de acuerdo con el contenido. No se puede no se puede luchar desde un discurso si la forma desde la que se lucha, por decirlo de esta manera, está de acuerdo con ello, ¿no? Por eso se crea una cooperativa, por eso se crea la fórmula en la que somos. Somos una cooperativa de consumo, ahora mismo somos más de 600 socias, y eso significa que somos unas 600 dueñas de este teatro. No todas las trabajadoras somos socias, solamente algunas, y las socias tienen el poder de decisión sobre el rumbo del teatro. Obviamente las trabajadoras gestionamos el día a día, la programación la decide Ana porque es una profesional que decide qué programación tenemos, pero si de repente la asamblea decidiera que el tipo de programación no están de acuerdo con ella o lo que fuera, podrían darle un toque perfectamente y podrían cambiar el rumbo, ¿no? Y lo mismo en la programación como en las actividades que te contaba antes, como en el resto de cosas, ¿no? O sea, hay 2 asambleas anuales, como mínimo, a veces algunos años ha habido 3. En esas asambleas se va contando el rumbo que tiene la cooperativa y la asamblea en ese tipo de cosas puede tomar decisiones al respecto. Y además hay diferentes comisiones de trabajo. Las socias se pueden meter en una comisión de programación, una de comunidad, una de actividades, una de economía. Bueno, hay diferentes comisiones de la Universidad del Barrio, que también se ha creado ahora. Hay diferentes comisiones que cualquier persona socia puede entrar a formar parte de esa comisión y tomar decisiones respecto a ese tema. Además, hay un consejo rector que se elige cada 2 años, aunque las personas en el consejo rector están durante 4 años, y ese consejo rector se reúne una vez al mes y también toma las decisiones básicas del rumbo de la operación. Qué guay, me parece súper interesante eso porque normalmente cuando pensamos en un teatro es como, bueno, hay un director y luego los que trabajan para el director y luego esas personas pues deciden lo que se hace. Y no sé, me parece como un ejemplo súper interesante de otras nuevas maneras de crear y de organizar sobre todo, que es lo más difícil de cambiar, que creo que muchas veces los artistas decimos, sí, vamos a cambiar, no sé qué, pero luego seguimos con las mismas estructuras y me parece muy guay. Y bueno, un poco con esta cosa de aprender de vuestra experiencia, ¿no? Porque me imagino que no debe haber sido muy fácil en estos 9 años que lleváis de trayectoria, debe haber habido cosas que hayan sido dificultosas o pequeños aprendizajes. Y no sé si
tenéis algún reto así específico al que os hayáis enfrentado, que hayáis encontrado una manera de solucionar, que podáis compartir así como experiencia, con sabiduría. Bueno, pues precisamente el propio modelo del que hablaba Ana es el que en sí mismo genera los desafíos, ¿no? Desafíos que en una lectura posterior son enriquecedores, pero bueno, que al final nos han costado sangre, sudor y lágrimas merecidas, ¿no? Pero entonces, bueno, un poco estos modelos de participación cultural siempre acaban generando una obligada reflexión sobre cómo se articula esa participación y sobre, bueno, sobre el concepto de horizontalidad, ¿no? Horizontalidad y participación significa que la mayoría es el lugar en el que reposa la toma de decisiones, pues en algunos casos, como lo que indicaba Ana, que tiene que ver con el futuro del proyecto o con directrices globales del proyecto, sí, pero por ejemplo en programación, ¿no? Ese ha sido un debate que yo creo que hemos vivido porque inicialmente Alberto San Juan llevaba la dirección artística y esto, bueno, como que un poco era una figura indiscutible, un promotor, etcétera, y bueno, y existe también una comisión de socias que forma parte de la comisión de programación que sirven de apoyo, ¿no? Entonces, cuando ya Alberto, por razones profesionales, deja el testigo, sí que ha habido, bueno, pues yo casi diría un par de años, ¿no? De reflexión de modelos, de debates internos en asambleas y luego de prueba de lo que era la presencia de mi figura, por ejemplo, ¿no? como asalariada, pero bueno, que es una figura que existe ahora ya en el teatro, yo o otra persona, y cómo lo articulas, ¿no? Cómo haces convivir horizontalidad, participación, que las socias se sientan apropiación del proyecto, lo sientan como suyo, con luego la obligada necesidad de tomar, digamos, decisiones estratégicas y decisiones que conllevan un conocimiento, ¿no? De las circunstancias del sector en global, bueno, antes no contaba que también llevamos a cabo producciones y las producciones que llevamos en gira por territorio nacional suponen también uno de los sostenes económicos del teatro del barrio, igual que nuestra programación aquí. Y luego las decisiones que tomamos desde la programación son decisiones que afectan a todo el tejido sectorial, a las compañías que invitamos, porque de ellas sacan ellas sus ingresos para sostener sus proyectos, ¿no? Entonces, un poco el debate tenía que ver con eso, ¿no? Participar es decidir y un poco el lugar en el que nosotras nos encontramos es en el que la toma de decisiones tiene que ver con digamos, un perfil profesionalizado, con un conocimiento que puede ser el de la dirección artística, en este caso estoy siendo yo, pero la participación conlleva la escucha, el análisis de propuestas y el ir a ver espectáculos de las socias que forman parte de esta comisión y en una conversación de ida y vuelta y con alto nivel de escucha. Ahí es donde entendemos que está localizado. ¿Por qué? Porque a través de este proceso las propias socias van también formándose, van entendiendo qué otros criterios aplico yo desde otros conocimientos que tengo, porque es mi profesión, ¿no? Y van, digamos, adquiriendo estas competencias y luego al final sí que el conocimiento que es necesario, igual que para ser técnico de esta sala, ¿no? Tenemos dos técnicos, pues nadie duda de que tienes que haber estudiado unos módulos de luces, sonido, electricidad, audiovisual, ¿no? Bueno, pues en lugares como la toma de decisiones de programación también no tan específicos, pues existen, ¿no? Y eso ha sido, yo creo, un poco como el desafío, el cómo hacer conciliar la participación con la toma de decisiones. También que no solamente o sea, que eso ha sido quizás una de las cosas más concretas, ¿no? y más largas en el proceso, pero casi toda nuestra forma de funcionar ha sido a base de aprendizaje. No tenemos un modelo parecido en el que copiarnos, ¿no? En el que empezar no teníamos una base, no teníamos un ejemplo de otro teatro que funcionara de la misma manera y entonces hemos tenido que ir probando. Entonces ha habido muchas cosas que empezábamos haciendo y que nos íbamos dando cuenta en el camino, no, esa no es la manera. Y reconducíamos. Entonces, los primeros años yo diría que fueron unos años de aprendizaje, luego ya nos hemos ido como aprendiendo el camino y ya son más detalles las cosas que tenemos que probar, ¿no? Pero al principio nos costó bastante.
como dice Ana, estamos llegando a la mayoría de edad y entonces ahora podemos buscar eso muy sencillo, pero cosas como que ahora nos resultan muy claras y muy sencillas y muy lógicas, en los inicios no lo dan tanto. Y estoy bastante claro. Pues justo esto se mezcla muy bien con la siguiente pregunta que os quería hacer, porque, bueno, también viendo este proyecto, ¿no? Pensando luego a la hora como de lo más comercial, ¿no? Que sería como la programación y los espectáculos que están y tal, que es como un poco también la parte, creo que más visible de lo que la gente piensa que hace un teatro, ¿no? Al final, que es programar obras y ponerlas en un escenario. Y cómo se un poco equilibra ese deseo de llevar, me imagino, proyectos pues que se unan junto con el pensamiento del teatro del barrio y la política del teatro del barrio, con obviamente la necesidad de que sean proyectos que atraigan a público y que, bueno, pues hagan una cierta taquilla y que me imagino que habrá que equilibrar eso y muchas veces hay esta imagen, ¿no? De que el teatro más político, más social, no atrae a la gente o no va a llamar al público. No sé cómo es equilibrar esas dos realidades para llevar adelante el proyecto. Bueno, pues intentan salir de una manera como un poco natural. Al final, cuando una institución, y creo que ese es como uno de los valores que tiene en tanto que institución cultural el Teatro del Barrio, tiene como muy definida su línea, al final creo que eso es una fortaleza, ¿no? Porque es identificable. Luego, ¿cuál puede ser el trabajo? Abrir un poco la línea. Yo lo entiendo así al respecto de lo que es el teatro político. Quizás anteriormente entendíamos el teatro político como un teatro más historicista, naturalista, ¿no? Como de recuperar figuras de nuestra historia, figuras históricas, figuras políticas. Y sin embargo, en cualquiera de las artes, el lenguaje u otros lugares menos explícitos también están aportando una reflexión política importante. Entonces, un poco el trabajo que estamos desarrollando es abrir ese concepto. En el Teatro del Barrio puedes ver obras como, por ejemplo, hemos tenido este fin de semana El Minuto del Payaso de Luis Bermejo, que sería uno de estos espectáculos que puedes pensar más comerciales, en fin, entre muchas comillas, lo comercial en el Teatro del Barrio es muy curioso, ¿no? Al respecto de otros criterios de otros teatros, ¿no? Por esta línea que tenemos. Y entonces tú puedes pensar, ¿qué tiene que ver El Minuto del Payaso con un teatro político? Pues para mí tiene que ver en dos sentidos. Uno, Luis Bermejo, que forma parte de nuestra familia, esta temporada se llama Casa Alegría y queremos construir una casa de artistas y una casa de espectadoras, ¿no? Una casa de cultura activa y el formar parte de una familia y una comunidad tiene lo que hablábamos, ¿no? Una manera de organizarse que acaba siendo política, que tiene que ver con los cuidados, con la escucha, con dar espacio, con acompañar, ¿no? Y con convocar a públicos que vengan a ver bueno, pues las locuras que salen de los artistas, que son maravillosos y que las hacen en busca de ese encuentro, ¿no? Con el público. Pero luego también porque la figura del payaso es una figura de reconocer el fracaso, la torpeza, en un tiempo como el actual, como tan Operación Triunfo, ¿no? Tan competitivo, tan en búsqueda de la excelencia, donde parece que hemos de ser perfectas, hemos de estar consiguiendo hitos permanentemente en un estado como de superación inacabable jamás, ¿no? Y de pronto desde un lugar menos explícito, el venir a ver un espectáculo de un payaso, como tenemos también a Pepe Villuela en este mes, para nosotras es una propuesta profundamente política, porque somos torpes, no estamos al 100%. Lo de competir es un tipo de energía que se lleva ahora mucho, pero existen otras, como la energía de la colaboración y del cuidado, que también funcionan en la organización social, ¿no? Y nos parece que hay veces que lo político está en recordar otras partes de nuestra naturaleza, ¿no? La fragilidad, ya queda tan lejos esa fragilidad con la que conectamos en la pandemia, ¿no? Ahora volvemos a estar todas otra vez a 100 por hora, ¿no? Bueno, pues para nosotras es importante que estas figuras que hablan de una parte de todas nosotras, ¿no? Estén aquí, nos recuerden que por supuesto que somos payasas, por supuesto que somos torpes, nos equivocamos y desde luego tenemos miedos y no somos nuestra mejor versión 24 horas al día ni de lejos y en nuestra versión que igual el tiempo actual califica como la no mejor, hay una ternura muy inspiradora que nos conecta con el resto de personas que nos cruzamos a diario, ¿no?
y ahí hay algo político. Entonces, bueno, creo que precisamente por nuestra línea, lo comercial, que son Pepe Villuela y Luis Bermejo, ¿no? Pues de pronto tiene estas oportunidades cuando tienen este criterio. Y luego la convivencia esta natural de la que te hablaba es porque hay luego otros proyectos o otras propuestas que entendemos que son muy valiosas e intentamos mantenerlas en repertorio, aunque las cifras de asistencia de público no sean muy elevadas. Al final, la multiprogramación permite, era algo que odiábamos antes de la pandemia, yo personalmente, porque pensaba, vaya estrés, comunicación, técnica, todo el mundo loco con, venga, acaba una función, recogemos corriendo, no sé qué, montamos la siguiente, y parecía muy estresante. Sin embargo, viendo el año que hemos tenido de parada, más o menos, ¿no? de obras y de nuevas creaciones, nos hemos dado cuenta de que somos un escenario y un altavoz para que el tejido artístico contraste y encuentre sus públicos. Entonces, al final yo ahora defiendo la multiprogramación a tope y abre determinadas grietas, como poder mantener, no es necesario que todo espectáculo funcione estupendamente. Podemos tener algunos que son valiosos, que consideramos que tienen que estar en nuestro escenario porque forman parte de nuestro discurso, ¿no? De nuestra línea de programación, y que sabemos que no van a ir muy bien, pero les acompañamos, intentamos empujar hasta que encuentren su público, la gente les conozca. Y de esa manera yo creo que se concilia como esta presión económica que nos lleva a tener a veces figuras que sabemos que van a funcionar de maravilla o que tienen repercusión pública, con otras más desconocidas, pero que consideramos que es importante que estén con nosotras, ¿no? Y que se conozcan. Yo también diría que el hecho de la fórmula que tenemos de funcionamiento hace que en este teatro no hay una dirección que pretende sacar dinero de este negocio. Esto no tiene un ánimo de lucro. Aquí necesitamos ser sostenibles y eso también da la libertad de no... Bueno, parece como que cuando hay alguien detrás que viene a hacer caja todo tiene que ser mucho más rentable, ¿no? Mucho más de sacar dinero, sacar dinero. En esta ocasión no es que, yo creo que la mayoría de los teatros, más lo que se suele llamar teatro alternativo, no genera mucho beneficio, pero en este caso además no se busca ser sostenible. Y luego también lo político, como decía Ana, yo creo que también es importante recalcar que lo político no es votar a un partido político o pensar cómo piensa no sé quién, sino que lo político es todo lo que hacemos desde que nos levantamos por la mañana. Con qué te lavas los dientes, qué desayunas, dónde compras el pan, cómo vas a tu trabajo, cómo te relacionas con la gente. Todo eso es político y para nosotros eso es muy importante. Por lo tanto, lo que Ana decía de los payasos es importante, pero o sea, es muy claro, pero que me gustaría decir que no solamente eso, sino que casi todo lo que estamos haciendo aquí generalmente le buscamos esas razones, ¿no? No solamente la diversión o la corteza o no sé qué, sino otras muchas razones. Incluso a veces alguien conocido que sabemos que va a vender muchas entradas en un momento que nos hace mucha falta, aunque no tenga ningún trastorno de ese tipo, sino que simplemente es como, qué mal vamos, y que sabemos que esta persona da aquí un concierto y va a vender todas las entradas a un precio muy bueno que nos viene muy bien, y pues bienvenidos, ¿no? También. Porque a veces ni siquiera tenemos que encontrar esa razón, sino simplemente que nos viene bien siempre que se hace acorde con nuestros valores, porque jamás ganaremos algo por mucho dinero y por mucha sostenibilidad que nos pueda dar que vaya en contra de nuestros valores, ¿no? Valores que también nos ha costado mucho encontrar cuáles son los comunes, que somos distintas personas. Entonces también hay que encontrar cuáles son esos valores comunes, ¿no? Pues muy bien. Os voy a hacer como la última pregunta y luego tengo como dos preguntitas cortas que le hago a todo el mundo y ya os dejo que sigáis con vuestra vuelta al cole, que me imagino que estará ahí a tope. Y porque, bueno, un poco os podría hacer 1000 millones de preguntas que me surgen, pero escuchando en realidad la principal que me venía con esto que decías de todo lo que hacemos es político, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, me surgía un poco la duda como de, igual de cara a personas que estén empezando sus primeros proyectos, que igual no son tan ambiciosos como a lo mejor tener un teatro, pero sí una pequeña compañía o una pequeña producción o cosas así. Igual como no sé si tenéis algún consejo que le daríais para poder quizás mantener esa forma de trabajo más, bueno, más sostenible, más consciente, porque a veces creo que es muy difícil como cuando estás empezando no repetir los patrones que te han enseñado en la escuela de teatro desde que empezaste con 12 años.
Entonces, pues bueno, no sé si tenéis algún consejo, algo que podáis compartir. Bueno, yo un poco también como por mi trayectoria profesional, que yo estudié periodismo y comunicación audiovisual y un poco aterrizar en este maravilloso trabajo que tengo es casi, bueno, como una historia de aventuras divertida, pero como muy poco diseñada, ¿no? Yo lo que diría son dos cosas. Una, que intentar encontrar el motor, el deseo real que a una persona le mueve. Al final estamos hablando de actos de comunicación artística, ¿no? Lo que tiene que ver, o sea, hay una voluntad de contarle al mundo una mirada personal que necesita salir y necesita ser compartida. Pues creo que todo el trabajo que pueda haber de escucha y acompañamiento de ese deseo y de esa mirada, al final acaba generando como una identidad particular, una poética propia, que es lo que a las personas, a los responsables de programación nos acabamos fijando, ¿no? Porque los modelos que existen son los que han podido llevar a cabo los y las artistas que nos preceden, que en general los más brillantes pues suelen tener esta cuestión como de mirada particular, ¿no? Y que cuando hay un motor artístico esa mirada está. El cómo ya darle cauce, acompañarla y confiar en ella con lo difícil que puede ser, pues ese ya es otro tema, ¿no? Y por otro lado, el acercarte a las personas que te interesan. Por lo que decía, ¿no? De mi trayectoria. Yo, Alberto San Juan, me acerqué a él y le dije, bueno, le conocía por los proyectos en los que estaba antes, y le dije, me encanta cómo escribes, eres el dramaturgo que más me interesa y me encantan tus espectáculos, me gustaría muchísimo estar contigo como ayudante de dirección para verte de trabajar, ¿no? Entonces, creo que localizar a las personas que nos inspiran y acercarnos, yo creo que la mayor parte de las personas de las artes escénicas que yo conozco, profesionales más o menos conocidos y conocidas, aceptan con mucho agrado e ilusión que gente joven quiera ver cómo trabajan y les ofrezcan un acompañamiento. Y desde ahí vas aprendiendo también pues, formas, vas acompañando reflexiones, ¿no? que te surgen por estar en ese proceso y que quizás en tu trayectoria solitaria en personal te van a surgir dentro de 20 años. Bueno, pues se hace lo que se puede, que en cada tiempo entendemos lo que podemos entender, ¿no? Pero yo creo que sí que acercarse a los proyectos y las personas que tienen esa mirada que te atrae, porque es bastante sencillo, creo, en una mayoría de los casos, poder ver de cerca cómo trabajan y de ahí se aprende mucho, ¿no? No hay manera de dar como clases de producción de proyectos totalmente realistas, ¿no? Hay mucha como cosa del cotidiano y de situaciones que surgen que son muy difíciles de pasar a un Excel o a un PowerPoint, ¿no? Que se tienen que vivir. Y creo que eso, ¿no? Que el ofrecerte a vivirlas al lado de estas personas suele ser útil. En mi caso particular lo ha sido siempre. Yo quizás añadiría que está bien ver el resto de lugares que se dedican a crear esa cosa de teatro, ¿no? Parece como que una obra de teatro es de gente que yo quiero ser actriz, ¿no? Yo quiero ser actriz y entonces me voy a un sitio donde estudio teatro y entonces luego salgo y quiero montar una compañía, conseguimos una obra por lo que sea, ¿no? Porque alguien escribe, porque la cogemos, porque lo que sea, y entonces la actuamos, ensayamos y la presentamos a un teatro. Entonces nos enfadamos porque el teatro, por ejemplo, quiere generar algo de ingresos al respecto, porque si es un éxito de trabajo lo hemos hecho nosotras. Ese tipo de cosas, yo creo que muchas veces ocurre que no se ven los diferentes puntos de vista. Yo añadiría eso, como buscar la fórmula en la que ver qué trabajo tienen los diferentes agentes dentro de eso que se genera y es todo el trabajo que hay alrededor de que una obra de teatro que se represente en un escenario, ¿no? Que hay muchos lugares, hay una producción, hay una iluminación, hay un espacio, hay un pagar la factura de la luz, hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta. Pues ahí quedan esos consejos que creo que son muy, muy valiosos, la verdad. Que, bueno, ahora que os he hecho todas las preguntas, os voy a hacer 2 preguntitas cortas que le hago a todos los invitados que vienen.
Que la primera es un poco con esta idea de crear puentes entre la gente joven y las personas que ya tienen una carrera y tal. Bueno, pues yo os he hecho algunas de las preguntas que me gustaría poder haceros y que creo que serían interesantes. Y ahora me gustaría que vosotras dejarais alguna pregunta, pues bueno, para esas personas jóvenes de las que hablábamos, que están empezando con sus proyectos y tal. ¿Alguna pregunta que vosotras les haríais? Podéis dejar una o una cada una, como queráis. Pues yo para mí no podría lanzar solo una pregunta, me gustaría tener una conversación y con varias, porque sí que tenemos un desafío, que es como un desafío histórico. Yo llevo trabajando en teatro 15 años y desde que entré, empecé a trabajar con José Sánchez y Sinisterra, el desafío permanente era por qué vienen al teatro fundamentalmente parejas mayores en su cita social semanal, ¿no? O cultural, su actividad de la semana, ¿no? Como ir a la peluquería, pues ir al teatro. ¿Qué pasa con las personas jóvenes? ¿No? Ahora parece que hay mucha respuesta con las redes sociales, pero hace 12 años las redes sociales eran una cosa muy residual o no tenían este valor actual, ¿no? Entonces yo me encantaría tener como una conversación al respecto de qué os preocupa a las personas jóvenes, qué os interesa, qué podría hacer un teatro para que fuera un lugar sexy para ir, un lugar en el que os apetezca estar escuchando y viendo y proponiendo, ¿no? Sería más una invitación a una larga conversación que una pregunta sola. Sí. Pues una gran pregunta, la verdad. Yo te voy a decir que tengo un vídeo ahí en la retaguardia, así que quizás algún día podemos tener esta conversación. Y porque es que es un tema. Y bueno, la otra pregunta es porque yo siempre estoy buscando gente para entrevistar, pero no conozco a todas las personas del mundo. Entonces, bueno, pues si tenéis alguna recomendación de una persona relacionada con las artes, puede ser actor, actriz, limpiadora de un teatro, acomodador, técnico, cualquier cosa relacionada con las artes, bienvenido sea la recomendación. Jo, pues es que me ha parecido muy bonita la idea que decías de limpiadora del teatro, porque me parece que es una cosa muy bonita. Te animaría a ver si alguna de nuestras dos compañeras, que las dos se llaman Raquel, les apetece, porque tienen otra mirada. Además, a mí a veces me dan feedback y debo decir que Casa Alegría también tiene algo que ver de homenaje a ella, porque tiene la voluntad de que congreguemos en esta programación no solo espectáculos maravillosos, sino artistas maravillosas, ¿no? Y a veces sobre la calidad humana, más allá de la artística que tienen muchas de las invitadas que vienen a nuestro escenario, el pulso lo tenemos con nuestras compañeras de limpieza, ¿no? Que de pronto aparecen ahí para hacer esta cuestión y muchas personas que vienen a nuestro escenario, el cariño y el respeto por su trabajo que transmiten, luego ellas nos lo cuentan, ¿no? Creo que es una mirada muy bonita, la de una persona que limpia un teatro. No solamente eso, sino que además yo, por ejemplo, muchas veces para saber cómo ha ido el día anterior, lo primero que hago cuando entro, como me suelo encontrar con las personas que limpian por la mañana, lo primero que hago es preguntarles qué tal, cómo está el teatro, está muy sucio, porque también te da un pulso de cómo ha sido el día anterior, ¿no? Qué tal ha ido, ¿no? Y luego hay suciedades y suciedades, ¿no? O sea, hay veces que simplemente tienen que limpiar más porque ha pasado mucha gente por aquí, pero hay veces que tienen que limpiar más porque el respeto de la gente que ha pasado por aquí no ha sido el mejor. Entonces, bueno, pues está también es, sí, estoy de acuerdo con Ana, es muy buena mirada. Qué guay, pues me quedo con esa recomendación, me hace ilusión porque siempre pregunto y la gente siempre me dice actores, directores, cosas así, siempre quiero que me den otras respuestas, así que guay, guay. Y bueno, pues ya hemos llegado al final, si queréis ahora es el momento autobombo, cosas que queráis promocionar, la promoción del teatro, lo que queráis, este es vuestro momento. Uy, yo que no tengo redes sociales y esto de la autopromoción se me da fatal. Pues no sé, venid al Teatro del Barrio, es un lugar, es un lugar especial. Tenemos a artistas y a compañías que merecen por mérito propio, por lo que cuentan y la mirada que nos dan del mundo, estar en un escenario y realmente el diseño de programación está basado en la ilusión de compartir esa mirada que creo nos hará mejores, nos ayudará a ser más libres, más felices y a encontrar bueno, la sanación que este tiempo
requiere, ¿no?, esos espacios de cierta sanación frente al ruido y al apocalipsis eterno en el que estamos. Eso es lo que buscamos en el Teatro del Barrio y eso es lo que proponemos. Así que no se me ocurre una invitación más sexy que venir aquí a sanar y a celebrar. Bueno, pues eso ha sido todo. Esa ha sido la entrevista con Ana y Ana de Teatro del Barrio. Espero que os haya gustado. A mí me ha parecido súper interesante y si alguna vez queréis una segunda parte no tenéis más que decirlo porque yo más que dispuesta. Y bueno, pues eso, id a Teatro del Barrio, apoyar el proyecto, es súper guay y la programación es súper interesante, o sea, creo que se nota claramente que soy muy fan porque de verdad merece mucho, mucho la pena las cosas que tienen en cartelera y las producciones que hacen. Y bueno, pues si os ha gustado también, pues suscribiros, darle me gusta, comentar todas esas cosas que ayudan al algoritmo y que YouTube quiere que hagamos. Y nada, pues que si os ha gustado, que nos vemos todos los martes con un nuevo vídeo y todos los jueves con una nueva entrevista. Así que bueno, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene.